Nos están desalojando. Aaron, la hija de Linda, la miró con incredulidad. Todd, su yerno presumido, se quedó paralizado a mitad de la masticación. Al otro lado de la mesa, Linda dobló su servilleta con una calma quirúrgica. Legalmente, puedo. Emocionalmente, ya lo hiciste. La sala quedó en silencio. Creyeron que la casa era suya hasta que la mujer a la que marginaron les entregó una notificación. Bueno, antes de sumergirnos en esta historia loca, hazme un favor. Suscríbete y dinos desde dónde la ves. El plato cayó frente a ella, con un suave tintineo, pero el peso la golpeó con más fuerza de la que China debería. Medio muslo de pollo, perfectamente limpio. 3 judías verdes, blandas y frías. Una cucharada de puré de papas sin salsa. A tu edad, las porciones más pequeñas son mejores, mamá. Dijo Aaron con una sonrisa radiante que intentó parecer considerada, pero que se rompió como un cristal bajo presión. No queremos que se te suba la presión, ¿verdad? Las palabras se deslizaron por la mesa como una advertencia. Los demás apenas lo notaron, demasiado ocupados con las segundas porciones y las copas llenas de vino tinto. Todd ya estaba comiéndose su segunda, pechuga de pollo. Sus gemelos, Taylor y Noah, le pasaron una cesta de panecillos de ajo, calientes y humeantes, sin mirarla ni una vez. Linda permaneció inmóvil, con el tenedor suspendido sobre las judías verdes. Entonces se oyó la risa, una breve carcajada a coro, como si Aaron hubiera soltado un chiste que todos habían ensayado. Todd sonrió con suficiencia y dijo, ¿sabes? Que tu madre tiene ese estómago de la Segunda Guerra Mundial, una ración por comida. Ese fue el momento, no cuando cayó el tenedor ni cuando se vació la botella de vino, sino justo entonces, cuando su propia hija la llamó anciana sin mediar, palabra, y su yerno lo convirtió en un juego. Linda forzó una sonrisa forzada, movió la comida en su plato y no dijo nada. Esa noche, mucho después de que el lavavajillas dejara de zumbar y la casa se sumiera en el silencio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la suite de sus suegros, con un sobre manila abierto a su lado. El aire aún olía a jabón de limón y pollo al romero, el romero bueno, el que solía cultivar en su antiguo jardín antes de vender la casa. No durmió. Ordenó todos los documentos que había guardado desde la venta de su casa, cuidadosamente etiquetados en fundas de plástico transparente, estados de cuenta, recibos de transferencias bancarias, correos electrónicos entre agentes, inmobiliarios. Los hojeó con lentitud y precisión, como una enfermera que revisa historiales clínicos, entrenada para descubrir lo que otros pasan por alto. Luego sacó el contrato de la casa, el grande, de 42 páginas, firmado y notariado con tinta azul. Su corazón latía con más fuerza cuanto más hojeaba, no por miedo, sino por la memoria. Página 6, línea 3. Titular de la propiedad, Linda Anne Grayson. Su nombre sin copropietarios, sin avalistas, sin Grayson Todd Trust, solo ella. Se recostó en la cama y exhaló. La habían hecho sentir como una invitada en su casa, pero esa no era la verdad. La verdad estaba guardada en un archivador. Ella pagó la verdad en su totalidad. Aaron le había pedido que vendiera la casa familiar después de que despidieran a Todd. Dijo que era para el futuro. Dijo que vivirían todos juntos. Linda tendría su propia suite para suegros, privacidad e igualdad de oportunidades. Parecía una promesa. 3 años después, no recordaba la última vez que alguien llamó a la puerta antes de entrar en su caso. Aaron se había hecho cargo de la compra. Todd la había llamado de más durante la charla sobre el presupuesto de la semana pasada. Y los niños habían empezado a llamar a la unidad de los suegros la cápsula de la abuela. No envejecía, se desvanecía. Linda se quedó mirando su nombre en el título durante un largo y silencioso momento. No gritaba. No brillaba. Simplemente era. A la mañana siguiente,
Aaron entró apresuradamente en la cocina, con el pelo envuelto, en una toalla y un café helado en la mano. Oye, ¿puedes ducharte rápido? Todd necesita entrar antes de su reunión por Zoom. Linda sonrió amablemente. Claro, desayunó sola en la barra, tostadas sin mantequilla, porque Aaron les estaba controlando el colesterol a todos. Ahora veía a Todd tirar su bolsa de gimnasio al maletero y gritarle adiós a nadie en particular. El sonido de su coche al salir marcha atrás no la molestó hoy, porque anoche encontró algo mejor que repetir en la cena. Encontró una ventaja. Al otro lado de la cocina, Aaron revisaba su teléfono sin levantar la vista. Por cierto, dijo con voz demasiado despreocupada, tendremos que sacar tu coche a la calle este fin de semana. Todd espera una entrega. ¿Mi coche?, preguntó Linda en tono suave, pero no delicado. Sí, solo que no lo queremos en la entrada con la mudanza y todo eso. No te importa, ¿verdad? La palabra me importa era una trampa. Linda sonrió levemente. Claro que no. No añadió lo que estaba pensando. La entrada. Pagué el garaje. Llenaste la casa con mi nombre. Regresó a su habitación con la taza de té en equilibrio entre ambas manos, con cuidado de no derramar ni una gota. Viejas costumbres de años en el hospital, cargando demasiado con muy poco apoyo. Pasó junto a la foto del pasillo de Aaron y Todd frente a la casa el día de la mudanza. Linda había tomado esa foto. Aaron la había publicado con el pie de foto. Los dueños de casa por fin son graciosos. No se menciona al comprador en efectivo que lo hizo posible. 3 años atrás, estaba en el despacho de un abogado con Aaron a un lado y Todd, nervioso, moviendo la pierna al otro. Acababan de despedirlo. Aaron estaba embarazada de 6 meses de su segundo hijo. El plan le había parecido muy razonable en aquel momento: vender la casa que compartía con su difunto esposo, consolidar la propiedad, bajo un mismo techo, empezar una nueva etapa. La suite para suegros sería suya. Entrada independiente, baño privado, su propio jardincito. Incluso tendría la misma voz y voto. Resultó que la igualdad era condicional. No la consultaron cuando Aaron pintó sobre la cerca del jardín que Linda había teñido a mano. Ni cuando arrancaron su rosal favorito para hacer espacio para una nevera de patio que Todd nunca usaba. La bombilla del porche delantero se había fundido hacía 3 semanas. Linda la cambió ella misma. Nadie se dio cuenta. La palabra hogar también había cambiado ligeramente. Aaron ahora decía cosas como «Mamá vive con nosotros», en lugar de «vivimos con mamá». Todd bromeaba diciendo que la suite de Linda era el anexo del sótano, aunque estaba en la planta principal. Y en las cenas de cumpleaños, los invitados recibían visitas guiadas de la casa con frases como «Este es nuestro espacio». «Ah, y esa es la habitación de mi mamá». No su habitación, no nuestra casa, solo la suya, separada, tolerada, como una invitada un poco desordenada que se queda más tiempo del debido. Y, sin embargo, la hipoteca había sido suya desde el primer día. El enganche completo de Linda había vendido la casa de su esposo en un buen mercado, había aceptado una oferta rápida y había firmado la transferencia bancaria ella misma. Aaron y Todd no habían cumplido los requisitos por sí solos. La necesitaban para cerrar el trato y le habían prometido que nunca la harían sentir como si fuera una obviedad. Llamaron suavemente a la puerta. «Hola, mamá», dijo Aaron, asomando la cabeza. «¿Puedes asegurarte de no usar la lavadora mañana alrededor de las 3? Tengo una llamada por Zoom y el sonido se escucha arriba». Linda asintió. Por supuesto. Su voz era tranquila, el mismo tono que usaba antes con pacientes difíciles, mesurada, serena, no del todo neutral. Después de que Aaron se fuera, Linda sacó la pequeña libreta que guardaba en su mesita de noche. Pasó a una página en blanco y garabateó una fecha y una frase. Lo llaman suyo, pero la escritura no lo dice.
Luego abrió su tableta, pulsó la pestaña de marcadores y seleccionó un nombre antiguo que no había usado en años. Martin Klene, abogado de sucesiones y fideicomisos, Soma. La página de contacto cargó lentamente. La señal era débil, pero el mensaje se envió. Hola Martin, soy Linda Grayson. Me gustaría programar una consulta sobre acceso a propiedades y protección de activos. Creo que sigo siendo tu cliente registrado. Le dio a enviar. Luego cerró la libreta y los ojos. Algunos títulos venían con salarios, otros con escrituras. El mensaje se había enviado, pero Linda fue prudente. Nada en su postura delataba la silenciosa urgencia que sentía en el pecho. Continuó sus días como lo había hecho durante años, discreta, educada, con una especie de disciplina discreta. Pero ahora su mirada captó detalles que antes había ignorado. El primero estaba pegado con cinta adhesiva al refrigerador. El nuevo calendario de cocina y tareas apareció un lunes por la mañana. Bloques de colores pastel brillantes delineados con marcador de borrado en seco. En la parte superior se leía: Armonía en el hogar. Todos colaboramos. Cada nombre tenía su propio color: Todd en azul, Aaron en rosa, los niños en verde. Linda era dorada, irónicamente majestuosa. Debajo del lunes, junto a su nombre, cena de las 5:30 p.m., Linda baja en sal. Porción pequeña, 7 €. Alimentar a los gatos. Jueves. Barrer el pasillo y cambiar la ropa sucia. Linda miraba la pizarra, taza en mano, como si fuera un informe de laboratorio que detallaba algo que ya sabía pero necesitaba confirmación. Esa noche, la cena se sirvió exactamente a las 5:30. Aaron le pasó un plato, mientras el resto de la familia ponía la mesa para 6. Espero que no esté muy salada, dijo alegremente, alejándose antes de que Linda pudiera responder. No preguntó si Linda quería comer con ellos. No esperó a ver si quería. El comentario sobre la sal no había salido de la nada. 2 semanas. Antes Linda le había añadido una pizca más de condimento a la sopa y lo había mencionado. Aaron parpadeó. Luego pasó 15 minutos buscando en Google sobre los riesgos de la hipertensión a partir de los 65 años y dejó un folleto sobre la ingesta de sodio en el mantel de Lindangui a la mañana siguiente. Desde entonces, sus comidas se habían vuelto prescriptivas, mesuradas y clínicas. El control lo impregnaba todo. El asiento de Linda en el sofá ahora tenía un cojín decorativo que le ayudaba a mantener la postura. Su canal de televisión preferido cambiaba a menudo a mitad de programa porque los niños necesitaban calma antes de dormir. Incluso sus bolsitas de té habían sido trasladadas a un armario más bajo para facilitarle la tarea. No le importó. Era contención. El viernes la madre de Todd vino de visita. Sharon llegó con 2 maletas, una caja de pasteles y una carcajada que llenó todo el pasillo. Aaron la recibió como a un rey, abrazándola con ambos brazos, arrullándose con su nuevo peinado, ofreciéndole pantuflas y una bata de lana. «Mamá, te arreglé la habitación con las bolsitas de lavanda que tanto te gustan». Esa noche, Linda los oyó reír mientras bebían vino. Vino de verdad, no del que le pidieron a Linda que evitara por los sulfitos. Sharon recibió las toallas de felpa para invitados. A la mañana siguiente, le dieron tostadas francesas con sirope. La toalla de Linda tenía los bordes deshilachados y una mancha de lejía de cuando Aaron limpió a fondo el baño de invitados y la tiró allí sin preguntar. Para el domingo, Sharon apareció en una alegre publicación de Instagram. Un fin de semana de repaso con mi mujer favorita. Bendecida por tener 2 mamás, pero esta es la reina de la familia primero o la gratitud. Linda no fue etiquetada. Claro que no. Esa noche, después de que todos subieran, Linda estaba en la cocina mirando el calendario de nuevo, su nombre junto a la franja horaria de las 5:30, dorada y educada. Cogió el marcador e hizo una pausa. En cambio, sacó su teléfono
y abrió la aplicación de notas. Día 1, cena servida aparte, raciones controladas, sal regulada. Guardó la nota y tocó el pequeño candado que había al lado. Empezó a documentarlo todo discretamente, como si estuviera construyendo un caso que aún no había decidido llevar a juicio. Esa noche, mientras se cepillaba los dientes, se vio reflejada en el espejo. Su bata estaba desgastada, pero limpia. Su rostro estaba un poco cansado, pero alerta. No había ira en su expresión, solo claridad. Que la programaran. Que coreografiaran su vida hasta el último detalle, cucharillas y tiempo de televisión. Ella también contaba, y a diferencia de ellos, ella no usaba pizarra blanca. Al día siguiente, cuando Linda regresó a casa después de hacer la compra como siempre, la bolsa apenas crujió al dejarla, pero la voz de Aaron aún resonaba por toda la casa como una campanilla paternal. «Mamá, ¿compraste jugo de naranja?» Linda no respondió de inmediato. Sacaba el recibo del bolsillo lateral de su bolso, cuidadosamente doblado como siempre, y lo metía en la nevera junto a la leche de almendras que nadie se terminaba. «Sí», respondió con voz firme. Estaba rebajada. Aaron apareció en la puerta, frunciendo el ceño con esa expresión sombría que había empezado a tener con más frecuencia. «Ojalá me lo hubieras dicho antes. Estamos intentando controlar el presupuesto este mes. Para eso está el calendario de la nevera». Linda echó un vistazo al calendario de comidas y presupuesto de colores pastel, que seguía fijado con girasoles magnéticos. Al parecer, el martes era el día del batido de avena. «No recuerdo que el zumo de naranja estuviera en la lista de contrabando», dijo Linda con suavidad. Aaron suspiró. «No es eso, es solo que, ya sabes, ayuda a preguntar antes de comprar extras o al menos usar cupones. Algunas recompensas de la compra caducaron porque no nos hundíamos». Linda asintió, fue a su habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. No alzó la voz ni discutió, pero sí inició sesión en su cuenta bancaria en línea. Luego sacó la hoja de cálculo que guardaba en su vieja laptop. Contribuciones mensuales, Aaron y Todd.xlsx, cada cheque, cada transferencia de Venmo, cada compra. Cada semana había pagado de su bolsillo para ayudar. 60 por aquí, 120 vales por allá. Lo imprimió todo con cuidado, ordenado por fecha. Luego añadió otra hoja. Donaciones escolares, fiestas de pizza para la clase, disfraces de la semana, del espíritu, cuotas de tutoría, todo sacado de su cuenta. La voz de Aaron se filtró por la rejilla de ventilación. Algo sobre la necesidad de un traje de baño nuevo, preguntándole a Todd si le quedaba mejor el negro o el coral. Linda hizo una pausa. El teléfono seguía abierto en la encimera desde antes. Las notificaciones iluminaron la pantalla. Apareció una vista previa de un nuevo mensaje de un chat grupal titulado Miami Girls 2024. Aaron reservó el hotel. Oceanfront 3 noches lo hacía. Debajo, otro mensaje de su amiga Ashley. «Dile a tu media naranja que te agradezca el apoyo». Linda se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego regresó a su habitación y abrió su correo electrónico. No escribió nada enojado. No adjuntó ningún PDF. Simplemente se reenvió la hoja de cálculo de la compra y añadió el nombre de su abogado en la casilla de copia. Luego escribió 2 palabras en el asunto. Solicitud de revisión. Esa noche durante la cena, Aaron le pasó a Linda una papa hervida, sin sal ni mantequilla. «Estamos cuidando nuestros almidones», dijo con un guiño. Linda le dio las gracias, dobló la servilleta con cuidado y preguntó: «¿Qué tal va la compra de trajes de baño?» Aaron parpadeó. «¿Qué?» «Para Miami», dijo Linda con calma. «Cora lo negro, ¿verdad?» El silencio que siguió podría haber dejado atónita a la habitación. Todd levantó la vista del teléfono. Los gemelos se quedaron paralizados a medio bocado. Aaron soltó una carcajada estridente. «¿Viste eso?» «Sí, es solo una escapada.
No te preocupes, está cubierto. Linda no respondió. No tenía por qué hacerlo. Esa noche preparó su té un poco más fuerte y usó 2 bolsitas. Nadie la detuvo. Su teléfono vibró a las 22:11. Mensaje de Benjamin Hartman. Esther acaba de revisar los documentos. ¿Todavía tienes el control legal de la casa? ¿Quieres hablar de opciones? Linda no sonrió. Tomó sus gafas de leer y se quedó allí sentada, en silencio, mientras la luz de la cocina zumbaba en el techo y se subía lentamente las gafas de leer. La casa a su alrededor seguía en el ritmo de la negación. Aaron tarareaba desde la lavandería. Todd silbaba desafinado al pasar por el pasillo. Pero algo en la base ya había cambiado, esta vez en su dirección. A la mañana siguiente, llamó a la oficina de Benjamin Hartman exactamente a las 9:01 km. Quisiera presentar un aviso formal de desalojo con 30 días de anticipación, dijo con calma. 2 inquilinos, sin contrato de arrendamiento, propiedad, solo a mi nombre. Hubo una pausa, luego una risa suave e impresionada del otro lado. La señora Grayson. Benjamin dijo, creo que está lista. Lo estaba. Para el jueves por la tarde, el documento estaba listo, limpio, legal, a prueba de balas. Linda lo leyó línea por línea en la mesa de su cocina, con el resaltador en una mano y la taza de té en la otra. No cambió ni una palabra. No lo necesitó. El sobre era blanco, sin complicaciones. Lo dejó en la encimera de la cocina, debajo de un pisapapeles de cristal con forma de cardenal, justo en medio de la cena semanal de lasaña, la favorita de Aaron. Esa noche, la cena estaba abarrotada. Todd había abierto una botella de vino. Los gemelos hablaban más alto que de costumbre, lanzando ajos por la mesa, mientras Aaron intentaba mantener el orden con sonrisas forzadas y silencios pasivos. Linda se sentó en su sitio de siempre, la tercera silla desde el borde izquierdo de la mesa, al alcance de la mano del calendario del refrigerador como siempre. Aaron se dirigió al mostrador para coger el parmesano cuando vio el sobre. Lo cogió distraídamente, lo abrió mientras aún reía y se quedó paralizada. El silencio que siguió no fue inmediato. Fue gradual, como una habitación que se queda sin oxígeno. Su tenedor tintineó suavemente al deslizarse de su mano. ¿Qué es esto?, preguntó Aaron con voz apagada. Todd se inclinó, lo leyó y luego se rió. Tienes que estar bromeando, dijo. Es una broma, ¿verdad? No lo es, dijo Linda con voz serena. No alzó la voz, ni se inmutó. ¿Nos estás desalojando?, siseó Aaron, con los ojos abiertos y las mejillas encendidas. ¿Estás sirviendo a tu propia hija? Linda la miró fijamente. Legalmente, puedo. Emocionalmente, ya lo hiciste. Todd se apartó de la mesa. Te vas a arrepentir de esto. ¿Crees que la gente no se va a enterar? Que no van a hablar. Linda dobló su servilleta con precisión quirúrgica y la colocó junto a su plato. Que lo hagan. Todd entrecerró los ojos. Bien, entonces lo haré público. Aaron se quedó paralizado. No lo dices en serio. No puedes. Linda se levantó de la mesa lentamente, tan tranquila como siempre. 30 días, eso es todo. Regresó a su suite sin decir una palabra más. Dentro, su mano tembló solo una vez, lo justo para cargar su teléfono. El resto de la casa permaneció en suspenso, sumido en un pánico confuso. Podía oír a Aaron paseando por el pasillo, susurrando frenéticamente en su teléfono, a Todd, cerrando un armario de golpe. Los inconfundibles sonidos de gente luchando por recuperar un poder que creían suyo. Linda dio un sorbo a su té. No estaba enojada. Se sentía despierta. La voz de Todd se alzó desde el pasillo. ¿Quieres una guerra? Bien, haré que esto sea público. La voz de Todd aún resonaba en el pasillo cuando Linda cerró su dulce puerta. No la azotó. No echó llave. Simplemente dejó que la madera volviera a asentarse en el marco como una puntuación. Tranquila,
definitiva, comprendida, oyó que empezaban los mensajes antes siquiera de sentarse. El tecleo frenético, las notificaciones apagadas, la voz de Aaron entre susurros y jadeos exasperados. El chat familiar se despertaba como una bestia, a la que habían pinchado demasiado pronto, y Linda ni siquiera necesitó mirar su teléfono para saber qué venía después. Simplemente esperó. A las 8:47 p.m. su teléfono vibró una vez, luego otra y 12 veces más. Cuando por fin lo desbloqueó, la pantalla estaba llena de mensajes de la cadena familiar Grayson. Aaron, 1958. ¿Alguien puede explicar cómo una mujer de 69 años echa a su familia? Aaron, 2001. Estoy muy preocupado. No está bien. Esto está como trastornada. Prima Naomi. Espera, ¿qué pasa? Tío Dan, ¿estás bien? Aaron, 20, ha estado actuando diferente, solitaria, errática. Sinceramente, tengo miedo por ella. Todd, 2007. Lo llamó recuperar el poder. Sinceramente se siente abusivo. Linda parpadeó mirando la pantalla. No respondió. Todavía no. En cambio, abrió el álbum de fotos en su teléfono. Prueba de carpeta. Seleccionó la imagen más nítida primero. Su cena de hace 3 noches, medio muslo de pollo frío, un tenedor clavado en una judía verde solitaria. Marca de tiempo incluida. A continuación, una foto del calendario del refrigerador. Su nombre resaltado en dorado con ración pequeña y bajo en sal, garabateado al lado. Luego un PDF adjunto, su hoja de cálculo de contribuciones, detallando los gastos del hogar, que había cubierto durante 3 años consecutivos. Los dejó todos en el hilo del grupo, sin subtítulo. Los indicadores de escritura dejaron de sonar. Durante un buen rato, nadie respondió. Entonces, la prima Naomi, 2020. ¡Wow! El tío Dan, 2021. Bueno, no sabía nada de eso. La prima Cher, 2022. Aaron, esto no es lo que dijiste. Siguieron algunas salidas silenciosas. La prima Kim abandonó el chat y luego otra. Linda se levantó, rellenó su taza de té y se acercó a la ventana. La casa estaba a oscuras, salvo por la lamparita del pasillo. Oía a Todd murmurando por teléfono arriba, paseándose. Los pasos de Aaron pasaron junto a su puerta y retrocedieron como si dudara si llamar o no. No lo hizo. De vuelta en su sillón, Linda encontró un nuevo mensaje, no del chat grupal, sino de su sobrina, Rachel, 8:39 p.m. Tía Linda, no sé qué decir. No te equivocas, solo eres valiente. Avísame si necesitas algo. Los dedos de Linda posaron sobre el teclado un momento antes de responder. Linda, gracias. Necesitaba que alguien me dijera eso desde hace tiempo. 10 minutos después, recibió un mensaje de un primo de Nevada. Primo Paul, mi mamá dice que siempre te admiró. Si alguien dice lo contrario, es por celos. Sigue con la frente en alto. Y luego, silencio de nuevo. A las 9:22 p.m., apareció una notificación del buzón de voz. Aaron. Linda pulsó el botón de reproducción, manteniendo el teléfono a 2 centímetros de su oreja. Hola, mamá. No sé qué pasa. Solo quiero hablar, ¿de acuerdo? No discutir, es solo hablar. Quizás podríamos negociar algo que nos beneficie a todos. Linda pausó el mensaje de voz a la mitad. No necesitaba oír el resto. Ya conocía el tono. Era el mismo que Aaron usó al teléfono con atención al cliente. Meloso, estratégico, vagamente condescendiente. Una vez la había oído usar esa voz para preguntar por el gerente en un restaurante de brunch, porque se habían olvidado galletas Hollands de más. La negociación no se trataba de paz, se trataba de control. Linda abrió su aplicación de notas y escribió: Día 4. Se intentó la narrativa grupal. Documentación exitosa. Próximo paso. Dobló la manta sobre su regazo,
se recostó en el sillón reclinable y puso la emisora clásica que escuchaba para dormirse cuando Daniel aún vivía. Las cuerdas zumbaban suavemente por el altavoz, formando una tensión tensa, pero mesurada, exactamente como ella. La música acababa de apagarse de la radio de Linda cuando se oyó un suave golpe, demasiado cortés para ser sincero. Siguió una pausa, luego otro golpe, este más firme. No respondió de inmediato. Dejó a Aaron allí, de pie, en silencio, dejando que su peso se desplazara indecisa. Finalmente abrió la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó Aaron, con las manos juntas como si fuera a ofrecer una bendición, no una súplica. Linda se hizo a un lado. ¿Puedes hablar? La habitación olía ligeramente a té de menta y loción de lavanda. Linda había encendido una vela 20 minutos antes, sabiendo que esto sucedería, sabiendo que tarde o temprano el tono pasaría de la acusación a la estrategia. Aaron se sentó en el borde del sillón como si fuera a morderla. Llevaba puesto su conjunto de yoga del fin de semana, pero no había nada de relajación en su postura. Mira, sé que las emociones están a flor de piel, empezó, pero todo esto del desalojo es extremo, mamá. Linda juntó las manos con calma. ¿Es tu opinión o la de Todd? Aaron parpadeó. Es cosa mía y de los niños. Esto es muy duro para ellos. Linda ladeó la cabeza. ¿Se preocuparon por mí cuando dejaste de ponerme un lugar para cenar? No es justo, dijo Aaron rápidamente. Siempre cenas temprano. Solo intentábamos controlarme, ofreció Linda. Aaron inhaló profundamente. Mamá, por favor, estás arruinando todo lo que construimos. Linda arqueó una ceja. Interesante elección de palabras. Dices que lo construimos. Recuerdo haberlo comprado. Hubo un momento, solo uno, en el que Aaron volvió a parecer un niño, acorralado, superado, intentando zafarse con un encanto que ya no le servía. Se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para pelear. Pido tiempo, eso es todo. Solo tiempo. Linda ni pestañeó. Has tenido 3 años. Esto traumatizará a los niños, espetó Aaron. ¿Acaso te importa? Linda se levantó lentamente, caminó hacia la estantería y sacó una pequeña carpeta de cuero. De adentro, sacó la misma hoja de cálculo que le había enviado a su abogado. La colocó con cuidado sobre la mesa de centro entre ellos. Los números no gritaban, no cambiaron de tono. Simplemente permanecieron allí, inquebrantables. Tu trauma, dijo Linda en voz baja, comenzó en el momento en que decidiste que ser mi hija implicaba una gratitud condicional. A Aaron se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no era dolor, era frustración. ¿Por qué haces esto ahora? Siempre has sido tan comprensivo. Linda sonrió levemente. Precisamente por eso. Aaron se levantó de golpe. ¿En serio estás eligiendo arruinar a tu familia por unas cuantas cenas y un viaje estúpido? No, respondió Linda con voz tranquila. Elijo dejar de fingir que esto es una familia cuando ha sido una transacción desde el principio. Aaron abrió la boca y luego la cerró. Sus hombros se hundieron con incredulidad. El tipo que surge al darse cuenta de que el viejo manual ya no funciona. Llamaré a un abogado, murmuró. Deberías, dijo Linda. Así podrá explicarte lo de los 30 días. Aaron la miró fijamente, esperando que se suavizara, que se le quebrara la voz, que se le quebrara la voz. No llegó. Por favor, empaquen. Con respeto, dijo Linda poniéndose de pie. 30 días significa 30. Aaron no se despidió. Salió de la habitación con el silencio que solo alguien poco acostumbrado a perder podía crear. Linda cerró la puerta con cuidado tras ella y apagó la vela con un suave suspiro. La habitación se oscureció, pero se sentía más luminosa que en años. 2 mañanas después, Todd no llamó. Salió furioso por el pasillo. Su colonia llegó antes que su voz.
La casa resonó de indignación al llegar a la puerta de Linda. «Tenemos que hablar», dijo con voz cortante, con el teléfono en una mano, todavía en la mano como si fuera una insignia de autoridad. Linda estaba untando mantequilla en una tostada. Ni se inmutó. Todd continuó sin invitación. Todo este ardid del desalojo no es ejecutable. Hablé con un amigo que conoce a un tipo en el banco. Voy a solicitar un refinanciamiento esta semana. No pueden simplemente echarnos de una casa que ya hemos pagado. Linda dejó la tostada. ¿Has pagado? Parpadeó. Servicios, comida, reparaciones. Se secó las manos con un paño de cocina. Bueno, el alquiler. Apretó la mandíbula. No, voy a entrar en semántica. No pasa nada, dijo ella. El banco no se ocupa de semántica, solo de títulos, y el suyo seguía siendo el único nombre en la escritura. Todd salió a toda prisa, con los dedos ya marcando. Al mediodía tenía una cita en First State Lending. A las 3:15 ya paseaba por el aparcamiento, colorado y humillado. El banquero sonrió amablemente y luego imprimió el perfil de la propiedad de la base de datos del tasador del condado. «Lo siento, señor Bell», dijo la mujer. «No puede refinanciar una casa que no le pertenece legalmente. Solo aparece el nombre de la señora Grayson, y a menos que ella lo incluya en el título o firme el consentimiento, esta solicitud no prosperará». «Pero vivo allí», insistió Todd. «Vivir en un sitio no te convierte en propietario», respondió ella. «Si no, los inquilinos serían dueños de los apartamentos». Se fue con una carpeta manila que solo contenía un rechazo cortés. Esa noche, Todd no bajó a cenar. Linda notó el silencio sin sorpresa. Aaron caminaba de puntillas por la habitación, como si la culpa le hubiera calado en los calcetines. Los niños susurraban demasiado, presintiendo un cambio de clima que ni los dibujos animados podían ahogar. A la mañana siguiente, Linda se reunió de nuevo con Benjamin Hartman. Esta vez llevaba una copia del engaño de Todd. Su abogado revisó la transcripción del correo electrónico y luego le entregó una hoja en blanco titulada Declaración, jurada de propiedad del alma. Le pasó un bolígrafo. «¿Quieres que esto quede registrado públicamente?», preguntó. Linda asintió. Era la hora. Firmó. Con cada trazo, no se sentía victoriosa, se sentía validada. Benjamin parecía complacido. Una vez presentada, bloqueará cualquier intento futuro de reclamar la propiedad. Si lo intentan de nuevo, esto se convierte en prueba A. La declaración jurada se presentó ante el secretario del condado al día siguiente. No fue ruidosa, no fue dramática, era simplemente legal, definitivo e irrefutable. El jueves comenzó la repercusión. Empezó con una prima, Debbie, de San Luis, quien publicó un meme pasivo-agresivo sobre cómo el dinero convertía a los amables ancianos en tiranos. Luego llegó la captura de pantalla. Llegó al buzón de Linda de su sobrina Jess. El asunto decía simplemente: «Pensé que deberías ver esto». Adjuntó una captura de una diatriba privada de Aaron en Facebook, solo que olvidó que Debbie seguía conectada con Jess. Los baby boomers no lo entienden. Están sentados sobre la riqueza y nos tiran como basura. Actúa como si la casa fuera suya, como si no hubiéramos ayudado. Codiciosa, controladora, inestable. Se está aislando y algún día se arrepentirá. Pero bueno, que se pudriera en su jaula de oro. Linda se quedó mirando las palabras en silencio. No se las reenvió a su abogado. No le respondió a Jess. Simplemente abrió su teléfono, revisó su nota privada y añadió: «Día 29. Mi silencio se confundió con una rendición, pero estaba ocupada presentando la verdad». Linda no respondió al berrinche digital de Aaron. No llamó a Jess para preguntarle qué decían los demás. No negó las acusaciones ni envió capturas de pantalla para defender su nombre. Simplemente leyó los mensajes 2 veces, una como madre
y otra como una mujer que por fin había dejado de confundir el silencio con la paz. Luego cerró el correo electrónico, se levantó lentamente de la silla del desayuno y buscó la carpeta que no había abierto en 2 años. Patrimonio y fin de la vida. Confidencial. Antes vivía en una caja ignífuga debajo de su cama, junto a pasaportes viejos y fotos descoloridas del día de su boda. Ahora estaba junto a su cafetera de émbolo y el pan de limón a medio terminar que había horneado esa mañana. Solo faltaba una rebanada. La había comido a propósito, no por hambre, sino por lucidez. Cada bocado le sabía a algo que había olvidado, a la propiedad. Años atrás, Linda dio por sentado que Aaron se encargaría de todo tras su fallecimiento. Era el orden natural, ¿no? El hijo entierra al padre, lleva el apellido, conserva la historia familiar. Pero eso fue antes de que Aaron cortara con un cuchillo algo más que un muslo de pollo. Condujo hasta la oficina de su abogado, la misma donde firmó el contrato de compraventa de la casa, donde Aaron una vez la tomó de la mano y la llamó valiente por firmar el contrato. Linda recordaba ese momento por lo que realmente fue, no un gesto de confianza, sino de conveniencia. La oficina olía ligeramente a cera para madera y a distantes jambas de papel. Linda estaba sentada en la misma silla de cuero de respaldo alto, con las esquinas desgastadas y su silencio familiar. Benjamin Hartman la saludó con un respetuoso gesto de la cabeza. «Señora Grayson, ¿o puedo llamarla Linda?» «Linda está bien», dijo enderezándose. «No perdamos tiempo hoy». Abrió su expediente. «Ya presentamos la declaración jurada de la casa. Aaron y Todd no pueden tocarla, ni ahora ni después. ¿Qué quieres hacer ahora?» Linda sacó un sobre, sellado de su bolso, y lo deslizó por el escritorio. «Actualizar el testamento, con efecto inmediato». Arqueó una ceja. «Aaron y Todd eliminados», dijo ella con firmeza. «Sin participaciones parciales, sin contingencias. Beneficiarios suplentes». Sin dudarlo, Jessica Grayson Parker, nieta de 21 años, honesta, amable, sabe escuchar. Benjamin la miró y anotó el nombre. Transferencia completa de la herencia. Sí. Activos, propiedades, cuentas. Pasó a un nuevo formulario. Y si Jessica rechaza la herencia, Linda se rindió. Donarlo todo, preferiblemente a una fundación que apoye a mujeres mayores de 50 años, especialmente a aquellas obligadas a irse por sus familiares. La pluma de Benjamin se detuvo y luego reanudó su trabajo. «Fondo específico, lo investigaré esta semana. Por ahora, solo escríbelo como directiva». El documento tardó 30 minutos en redactarse. La redacción era fría, legal, definitiva. Los nombres de Aaron y Todd solo aparecían una vez bajo el encabezado de antiguos beneficiarios. Linda rubricó cada página. No se detuvo, ni siquiera en la línea de la firma. El bolígrafo se deslizó limpio, sin temblores. Benjamin guardó la carpeta en una funda de plástico. «Necesitarás la firma de un testigo. Alguien independiente, idealmente». «Tengo a alguien», dijo Linda. «Aparece cuando importa». Esa noche, Linda llamó a Jess. El teléfono sonó 2 veces. «Abuela», respondió Jess alegre y despreocupada. «Tengo una pregunta», dijo Linda con suavidad. «Una pregunta personal. Vaya, si alguna vez te dejaran algo sin previo aviso, ¿lo cuidarías o lo venderías?» Jess hizo una pausa. «Depende. ¿Es una casa o un pez dorado?» Linda se rió. «No es acuático. Entonces me encargaría de él», dijo Jess. «A menos que estuviera embrujado o infestado». «No hay fantasmas», respondió Linda. «Solo un jardín de rosas y un capítulo que vale la pena continuar». «¿Está todo bien?» Linda miró alrededor de su cocina. «Tranquila, ordenada. Nadie le programa las comidas ni le raciona la sal. Solo estoy limpiando los libros», dijo, tratando de averiguar dónde termina la historia y dónde la delegan. Después de colgar,
Abrió su portátil y escribió un correo electrónico. Asunto: ¿quieres hablar del cuerpo de la casa? Déjame contarte una historia que no creían que escribiría. Le dio a enviar. Afuera el viento se filtraba entre los setos. En algún lugar detrás de ella, una puerta crujió y se quedó en silencio. Se sirvió un vaso de agua, tomó un sorbo y observó su reflejo difuminarse en el vaso del microondas. No se sentía vengativa, se sentía precisa. El correo electrónico había sido enviado. Tranquilo, directo, inequívoco. Linda no esperó la respuesta de Jess esa noche. No necesitaba confirmación para saber que la historia estaba cambiando. A la mañana siguiente, se sirvió el café y se sentó a la mesa como todos los días, pero esta vez no había engaños. El calendario de la cocina seguía marcando el pasillo de Linda Sweep, pero el equilibrio ya había cambiado. No en el papel, sino en el aire. Había escrito su nombre en el siguiente capítulo. Ahora estaba lista para corregir los márgenes. Aaron, mientras tanto, estaba ocupado cosiendo una versión diferente, hilvanándola entre susurros en las funciones de la iglesia y las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, como si fuera una verdad bordada en oro. En el servicio dominical, Linda sintió las miradas más largas que corteses, más cortas que directas, los suaves apretones de manos y las sonrisas superficiales. Una mujer le dio una palmadita en la muñeca y dijo: «Las familias a veces son difíciles, ¿verdad?». Ese fue el primer brote. Para el lunes, Linda escuchó a dos madres de la PTU en el jardín comunitario comentar lo vergonzoso que era, lo rápido que pueden decaer las personas mayores cuando se sienten irrelevantes. Uno de ellos doblaba un juego de sobres para recaudar fondos que la propia Linda había sellado el otoño pasado. Dejaron de hablar cuando ella pasó, como niños sorprendidos asomado a un balcón. Aaron siempre había sido astuto con el tono. No mentía descaradamente, no le hacía falta. Usaba frases como «el declive de mi madre», «la carga emocional» y «solo intentaban protegerla». Eran más fáciles de difundir que las verdades. Se sentían caritativos incluso mientras la borraban. Linda no contraatacó con ira, contraatacó con pruebas. El miércoles por la mañana imprimió 4 documentos. 1. La escritura notariada a su nombre. 2. El testamento actualizado. 3. Una hoja de cálculo con sus contribuciones financieras desde que se mudó. Y 4. El contrato de convivencia original, firmado en mano por Aaron y Todd, que reconocía el derecho de Linda a rescindir la ocupación. Los metió en una sencilla carpeta gris y la entregó en mano en la oficina administrativa de la iglesia y en el buzón del presidente de la PTA. Sin notas, sin adornos, solo papel, solo la verdad. Más tarde ese día, Linda entró al supermercado y vio a Ashley, la tesorera de la PTA, de pie en el pasillo de frutas y verduras, paralizada entre tomates y espinacas envasadas. Abrió los ojos de par en par. «Linda», dijo incómoda, cruzando las manos sobre el carrito. «No sabía que seguías ayudando con la subasta de primavera». «No me había dado cuenta de que había parado», respondió Linda eligiendo 2 pares. Ashley se sonrojó. «Creo que ha habido mucha confusión». «Siempre hay confusión cuando los hechos llegan sin invitación», dijo Linda, y luego sonrió con dulzura. «Pero la claridad no necesita presentación». A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Julie Lambert, miembro de la Junta de la PTA. Asunto: cuerpo de la solicitud privada. «Hola, Linda. Varios miembros de la Junta revisamos tus documentos. Gracias por tu transparencia. Creemos que tu experiencia, perspectiva y contribuciones te convertirán en un recurso valioso. ¿Considerarías unirte a la Junta el próximo semestre?» Linda lo leyó 2 veces y luego otra vez en voz alta. Cerró su portátil sin responder de inmediato. No porque no estuviera segura, sino porque quería saborear el cambio, no como venganza, sino como restauración. Esa noche, Aaron llamó a su puerta
pero no esperó respuesta antes de entrar. Levantó el teléfono como si fuera un arma cargada. ¿En serio le diste a la Asociación de Padres y Maestros nuestros documentos familiares? Linda no levantó la vista del número del pan de limón que estaba cortando. Les di el mío. Ahora creen que eres un santo. Eso era lo que querías. Quería la verdad en la habitación donde debía estar. La voz de Aaron se quebró. ¿Estás quemando puentes? No, dijo Linda limpiando el cuchillo. Estoy quitando andamios. Hay una diferencia. No dijo nada más. No hacía falta. Linda no respondió a la última acusación de Aaron. Había terminado de cortar el pan de limón, limpió la hoja y le dio la espalda a la puerta. El silencio no fue dramático. Fue escogido, deliberado. Aaron se quedó allí para respirar otra vez, esperando una réplica. No llegó, así que se dio la vuelta y se fue descalza y sin palabras. El aire que quedaba tras ella se sentía como una curita desprendida, expuesta y ligeramente punzante. Linda colocó la última rebanada sobre papel encerado y la dobló con cuidado. Una para Jess, para después. Por la mañana, la cocina olía a tostadas y mantequilla, no porque Aaron cocinara, sino porque Linda había decidido que era un día para comer de verdad, a su manera. La radio zumbaba bajito desde el alféizar de 1970, la ventana. Algo de los 70, una balada que sabía cuándo doler. Aaron entró arrastrando los pies alrededor de las 8:10, todavía en bata, demasiado callada para alguien que solía llenar la habitación de listas y horarios antes de que se preparara. El café, Linda no la saludó. Rompió un huevo en una sartén caliente. 1, no 2, solo 1, dijo Aaron. Linda volteó el huevo con cuidado, dejando que el chisporroteo respondiera por ella. Pensé que tal vez podríamos hablar, dijo Aaron, mientras le pasaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Has estado haciendo mucho eso, respondió Linda, solo que no a mí. Aaron rondaba inquieto. Ella observó cómo se cocinaba el huevo, pero no pidió un bocado. Linda lo emplató con una tostada con mantequilla. Se sentó en el rincón del desayuno, la pequeña mesa de 2 plazas junto a la ventana donde solía hacer crucigramas, y empezó a comer en silencio. Aaron finalmente retiró la silla frente a ella. ¿De verdad que vas a seguir adelante?, dijo Linda mientras tomaba un sorbo de té. El papeleo lo dice. Tenemos a los niños. Este proceso no es limpio. No lo era cuando me redujiste mi comida a porciones. Aaron frunció los labios. Sabes, no quise decir nada con eso. Lo decías todo, dijo Linda. Simplemente no pensaste que te costaría nada. Se levantó, se dirigió a la impresora junto a su escritorio y sacó un documento recién impreso de la bandeja. Regresó a la mesa y lo colocó entre ellos. Era una notificación de cumplimiento con la asistencia del sheriff, preparada, notariada y activada si Aaron y Todd se negaban a desalojar antes de la fecha límite. Por si acaso, dijo Linda, no quiero confusión. Aaron miró el documento como si fuera a desaparecer si ella parpadeaba lo suficiente. No somos delincuentes. No, dijo Linda. Solo son inquilinos que olvidaron que yo tampoco lo era. A Aaron se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo ocultó. Estás eligiendo a desconocidos antes que a tu propia hija. Linda hizo una pausa. El insulto se hundió como una moneda en agua profunda. No, dijo. Elijo a alguien que recuerde que sigo siendo una persona. Tomó su plato, lo enjuagó y lo puso en el escurridor. Detrás de ella, oyó el sollozo de Aaron, primero silencioso, luego más fuerte, sin control. Linda no se giró, se secó las manos con un paño de cocina, lo dobló y lo dejó a un lado. No se sentía triunfante, se sintió despejada. No era el llanto de alguien que pierde su hogar, era el llanto de alguien que pierde una historia que creía no tener que revisar jamás. Linda se dirigió al pasillo. 30 días significan 30, dijo. Por favor, empaquen con respeto. Aaron no respondió.
no con palabras, solo con el sonido de su propia ruina. Esa tarde, sentada en su habitación soleada con un bloc de notas rayado en el regazo, el mismo que solía usar durante sus años de enfermera comunitaria para anotar observaciones en silencio cuando los pacientes no podían hablar, solo que ahora el paciente era su propia historia, escribió: Querida Linda, te quedaste callada lo suficiente para mantener la casa caliente, el refrigerador lleno y las toallas dobladas. Les diste tus ahorros, tus fines de semana, tu apoyo, y aún así decidieron que tu presencia era un desorden. No estás amargada, estás llena de recuerdos, llena de conocimiento, llena de cosas que no se pueden medir con el horario de otra persona, ni con el tamaño de la porción. Su pluma se detuvo en esa línea. Pensó en el calendario del refrigerador, su nombre reducido a un rotulador dorado y notas dietéticas. Pensó en Sharon, a quien le ofrecieron la buena crema y las sábanas recién planchadas mientras le decían que si ya tenía el mejor soporte lumbar, había pasado de madre al margen. Su teléfono vibró a su lado. Jess, hola abuela, quería decirte algo antes de que lo haga Aaron. Linda se preparó. Adelante, les encontré un alojamiento para estancias cortas, dijo Jess. Está fuera de la ciudad, pero está limpio, amueblado, y el casero está dispuesto a que se queden más de 30 días si no causan problemas. ¿Tú hiciste eso?, preguntó Linda, con una voz más suave de lo que esperaba. No lo hice. Por ellos, dijo Jess. Lo hice por ti, para que no te sintieras culpable y deshaceras lo que finalmente es justo. Linda no habló de inmediato. El silencio en la línea era cálido. Jess lo rompió. Siempre te asegurabas de tener un lugar en la mesa, incluso cuando la mesa era de plástico y las sillas plegables. Eso significa algo, y no les debes nada por olvidarlo. Linda se llevó la mano al pecho, no para consolarse, solo para recordar que seguía allí, latiendo, arraigada. Gracias, dijo. Es lo más amable que alguien ha hecho por mí en años. Después de colgar, salió al patio trasero con su té. El sol estaba bajo, cortando sombras entre las hojas de arce. Caminó por el borde del jardín, inspeccionando los lugares donde sus plantas perennes habían florecido obstinadamente o se habían rendido por completo. Ahora todo era una metáfora. Cada trocito de tierra decía algo. No esperaba que el teléfono volviera a sonar tan pronto. Llamada desconocida, código de área local. Ella respondió: Hola, ¿es Linda Grayson? Sí, soy Margot. Margot Torres. Vivía enfrente de ti en Willow Court. Oí que podrías estar buscando a alguien que alquile parte de tu casa. Linda parpadeó. Bueno, sí, de hecho. Margot continuó. He vuelto al pueblo. Soy yo sola ahora. Busco algo tranquilo cerca del vivero. Recordé lo bonito que era tu porche trasero y pensé que quizás. Linda miraba el porche, vacío pero bañado por el sol. Durante años había sido un espacio que no la invitaban a disfrutar, ocupado por las colchonetas de yoga de Aaron o las neveras portátiles de Todd. Ahora, alguien quería volver. Alguien que lo recordara con cariño. Creo que podría funcionar, dijo Linda. ¿Te gustaría mostrarlo esta semana? Estaré aquí, dijo Linda, con la voz más clara que en días. Colgó y entró lentamente pasando por la cocina, la escena del último huevo, el sollozo a medias, el cambio de poderes vestido de desayuno, y en esa habitación, una vez más, el aire olía a mantequilla. A la mañana siguiente, el porche estaba en silencio cuando Linda abrió las cortinas. No era un silencio silencioso, sino el tipo de silencio que llega tras un portazo después de que el motor ya hubiera arrancado, el que solo dejaba paso al viento. Se quedó un momento, observando el camino de entrada, la grava aún abollada por las demasiadas veces que el coche de Todd había estado al ralentí. El aire estaba cargado con el olor a tierra de la mañana y el tenue rastro agrio del amoníaco de la limpieza apresurada de la noche anterior. Era día de mudanza. Nada de abrazos ni fotos,
ni cajas etiquetadas con corazones ni recuerdos. Solo bolsas de basura negras, alfombras enrolladas, un colchón medio envuelto en plástico, inclinado sobre el césped como una broma pesada. Todd había empezado a cargar el camión a las 7:04 am, con los brazos rígidos y los labios más apretados que las correas de trinquete que le ataba a la espalda. Aaron no había mirado a Linda ni una sola vez cuando pasó por la cocina, ni cuando desenchufó la cafetera, ni cuando empacó la licuadora compartida que Linda había comprado durante una oferta del Viernes Negro. A las 8:10, Aaron por fin rompió el silencio. «Te arrepentirás de esto», dijo con los brazos cruzados y las llaves colgando de un dedo. Linda levantó la vista de su taza de té. «Ya me arrepiento de no haberlo hecho antes». Aaron se llenó de lágrimas. «Lo has dicho muy claro. Felicidades por recuperar tu casa. Espero que disfrutes del eco». Entonces entró Todd, cargado con equipo tecnológico. «¿Estás listo?», le preguntó a Aaron sin mirar a Linda. «He estado lista», murmuró ella. Luego se giró, se detuvo en el umbral y añadió: «No volveré a hablarte». Linda no se inmutó. Entonces por fin llegamos a un acuerdo. La puerta principal se cerró. No de golpe, peor. Hizo un clic, silencioso, final como el techo de una bóveda. Linda no lo siguió afuera. Esperó hasta que el motor tosió al arrancar y la camioneta rodó calle abajo. Escuchó cómo las llantas roían la grava, encogiéndose, hasta convertirse en solo un recuerdo royendo la acera. Entonces se puso de pie. Recorrió la casa lentamente, no por pena, sino con cautela, como si el aire aún no hubiera alcanzado la ausencia. Las paredes aún conservaban el vestigio de las voces. El rodapié aún recordaba dónde se habían dejado las mochilas, dónde habían estado los cestos de la ropa sucia demasiado tiempo. La suite de invitados parecía una habitación de hotel abandonada a mitad de la salida. Sábanas desprendidas, la puerta del armario abriéndose de golpe como una mandíbula al salir. Un círculo de polvo marcaba el lugar donde había estado. Una mesita de noche, un calcetín solitario yacía enrollado cerca de la rejilla de ventilación, como si hubiera intentado quedarse atrás y lo hubieran olvidado. Linda pasó la mano por el alféizar de la ventana. La pintura estaba desconchada bajo la barra de la cortina. Una vez se sentó allí a leer, bajo el sol que entraba a raudales, mientras tomaba un café que ella misma preparaba. Había sido suyo, pero no, ahora, de alguna manera, volvía a ser suyo. En el baño, abrió el armario y encontró 3 botellas de champú casi vacías, usadas pero sin reponer. Un trocito de jabón estaba en un rincón, seco y enroscado como si se hubiera dado por vencido. Volvió al pasillo y se detuvo en la puerta del garaje. El cubo de basura ya estaba lleno. Bolsas de plástico, papel arrugado, unos auriculares rotos. Abrió la tapa. Justo encima, doblado y abierto por el lomo, estaba su viejo recetario rojo, el que tenía notas manuscritas en los márgenes, el pastel de nueces de su madre en tinta azul desteñida, la receta de chili de Daniel, completa con la corrección, garabateada. «Añade canela, créeme». La última página estaba rota. Lo habían tirado como correo basura. Linda lo miró fijamente, con un nudo en la garganta, no con tristeza, sino con algo más denso, algo que sabía a confirmación. No, lo alargó. La tapa del cubo de la basura se cerró con un suave golpe, pero el sonido persistió en las costillas de Linda como un eco con algo que decir. Se quedó allí un momento más, con las manos aún apoyadas en el borde, la mirada fija en el silencioso garaje, casi esperando una voz, quizá de recados, que la llamara a sus espaldas. Pero no se oyó nada. No más negociaciones, no más comentarios entrecortados, solo el silencio hueco de una casa que por fin había exhalado. Se dio la vuelta, volvió a entrar
y cerró la puerta trasera con llave, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. La cocina aún estaba cálida por el sol de la tarde, con una luz dorada que se filtraba frente al fregadero. Linda abrió el refrigerador. Estaba casi vacío, a propósito. No había recipientes para preparar comidas etiquetados como sin sal. No había leche de almendras que alguien más había comprado, pero nunca había usado. Justo lo que le gustaba. Una rodaja de queso cheddar añejo, 2 tomates maduros, una botella de chardonnay justo lo suficientemente fría y una hogaza de pan fresco que había comprado esa mañana sin que nadie le preguntara por qué. Se movió sin prisa, sin supervisión. Cortó el pan en rebanadas gruesas, lo cubrió con queso, tomates y albahaca fresca de su pequeño huerto en el patio. Un chorrito de aceite de oliva, una pizca de pimienta molida. Encendió la estufa y dejó que el sándwich crepitara en la sartén, la mantequilla dorando los bordes hasta que quedaron dorados y crujientes. El aroma llenó la cocina, intenso, mantecoso, vivo. Olía a autonomía. Por primera vez en 3 años, puso la mesa con una servilleta de tela doblada a la perfección, el plato azul de su madre, el tenedor. Luego se sirvió una copa entera de vino, ni media, ni un sorbo por cortesía, un sorbo entero. El trago de la botella era música. Se sentó y comió. Nadie le pidió que se diera prisa. Nadie le levantó la porción antes de que terminara. Nadie le dijo qué era mejor para su corazón. Era solo ella, y era suficiente. Cada bocado se sentía como una reivindicación. Cada sorbo un contrato consigo misma. No se apresuró a comer. No revisó su teléfono. Dejó que el silencio la acompañara como un viejo amigo, no un castigo. Al terminar, recogió el plato, lo lavó con cuidado y lo secó con la toalla que le gustaba, la suave con los limones bordados. Luego, encendió una pequeña vela en la ventana. Al pasar por el pasillo, echó un vistazo a la antigua suite de Mirrors in the Distance. Invitados, ahora vacía, aún con ecos. Había una caja en un rincón, su recetario rojo, sacado de la basura antes de la recogida. Aún no lo había abierto. Lo haría con el tiempo. La casa ya no le susurraba lo que le debía, simplemente escuchaba. Estaba llenándose la copa de vino cuando llamaron a la puerta. 3 suaves toques, luego una pausa. Abrió la puerta. Allí estaba Jess, con una sudadera universitaria y un plato cubierto de papel de aluminio que olía a canela y algo caliente. La cena parecía solitaria, dijo Jess sonriendo, así que traje el postre. Linda parpadeó, sorprendida, no por la visita, sino por el momento. Se hizo a un lado sin decir palabra. Jess entró, dejó el plato en la mesa y retiró el papel de aluminio. Galletas Snickers caseras, un poco irregulares, un poco demasiado marrones por un borde, pero suaves por dentro. Las hice para el grupo de estudio, dijo Jess, pero lo cancelaron. Pensé que quizás te gustaría una. Linda tomó una galleta, la partió por la mitad y le dio el trozo más grande a Jess. Se quedaron allí, bajo la luz de la cocina, sin guiones ni rollos, solo calidez y dulzura entre ellas. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Jess en voz baja. Linda asintió una vez. Mejor de lo que esperaba. Jess volvió a sonreír, y en esa sonrisa, Linda vio algo que no tenía nada que ver con la obligación, solo con la elección. Se sentó con Jess hasta que la vela se derritió hasta la mitad de la mecha. La luz proyectaba sombras sobre las paredes como suaves pinceladas. El silencio ya no dolía. Resonaba, se sentía como un lugar. En los días siguientes se arraigó un ritmo. Nada coreografiado, nada forzado, simplemente natural. Jess empezó a venir cada fin de semana, a veces con un libro, a veces con ropa sucia, a veces solo con tiempo. Nunca pedía permiso, simplemente llegaba y se hacía útil sin ser el centro de atención. Barría el porche sin que nadie le dijera.
Deja notas adhesivas en la nevera con recordatorios como «Compra crema, no esa de avena» o «Planta albahaca». Tomaban café juntas bajo el sol de la mañana, con los pies en pantuflas y el periódico abierto entre ellas. Jess nunca lloró por los últimos meses. No lo necesitaba. Estaba viendo cómo florecían las consecuencias en tiempo real. Un domingo, Jess levantó la vista de su té. «¿Qué pasa con la casa cuando te vas?» Linda la miró por encima de sus gafas. «¿Por qué planeas acelerar el proceso?» Jess rió, una carcajada. «No, solo quería decir que es hermosa y creo que debería seguir siendo habitada así». Linda asintió, lentamente, levantando la comisura de los labios. «Lo hará». Me aseguré de ello. Más tarde esa noche, Linda reabrió su diario, el que no había visto tinta desde que llegó la orden de desalojo. El cuero aún olía ligeramente a cedro y a tiempo. Pasó a la última página y empezó a escribir con su letra lenta y cíclica. «Esta casa fue construida con esmero. La recuperé con claridad. No quemé puentes, desvié los caminos. Recuperé la dignidad que nadie debería haber tenido el poder de racionar». Hizo una pausa y añadió: «Algunas historias terminan en silencio. La mía termina con una mesa llena». Para el final de la semana, se habían entregado las invitaciones, escritas a mano, una por hogar. Ni un correo electrónico masivo, ni una publicación en redes sociales, solo sobres con pegatinas de hortensias prensadas dirigidas a los vecinos que la habían saludado cortésmente en medio de la incomodidad, que la habían visto podar rosas, incluso cuando nadie salió a ayudar, que habían paseado a sus perros. Su entrada sin preguntar nunca cuál era la verdadera historia. La cena en casa de Linda este domingo, a las 6:00 p.m., no trajo más que conversación. Pasó el sábado preparándose, no con pánico, sino con un propósito. La mesa estaba puesta con mantelería auténtica, la plata de su boda y la vajilla, de cerámica que había envuelto en papel de periódico al mudarse. Música a bajo volumen, Ella Fitzgerald, cálida y vibrante, un asado a fuego lento todo el día, judías verdes asadas con ajo y limón, la receta de pan de maíz de su madre, sin sal ni mantequilla reducida y postre, una tarta de cítricos que Jess había insistido en hacer ella misma. Masa irregular pero auténtica. A las 6 sonó el timbre, y luego una y otra vez los vecinos fueron entrando poco a poco, algunos con vino, otros con sonrisas incómodas. No sabían qué esperar, pero al entrar en la cocina de Linda, al ver la mesa, larga, luminosa y llena sin complejos, se ablandaron. «Llevo 5 años pasando por esta casa y nunca he entrado», dijo una mujer. Linda sonrió. «Esta noche es una buena noche para cambiar. Eso». Comieron, rieron, pasaron los platos sin hacer comentarios. Nadie midió las porciones. Nadie le dijo qué necesitaba menos. En un momento dado, alguien brindó torpemente con sidra espumosa en una copa desigual. Por Linda, quien nos recuerda que los límites y la hospitalidad no son enemigos. Brindó por la claridad y por segundas porciones. La comida se prolongó durante horas, de esas que se derriten de la tarde a la noche sin que nadie mire el reloj. Jess se sentó a su lado, callada, observadora, protectora como solo puede serlo quien ha visto a alguien irrespetado. Se inclinó durante un momento de calma y susurró: «Creo que al abuelo le habría encantado esto». Linda no respondió de inmediato. Simplemente tomó la salsera y dijo: «Pues tómate un poco más». A las 9:30, la casa volvió a estar en silencio. Los platos estaban apilados, pero no fregados. La tarta sobrante se guardó con cuidado en una lata para más tarde. Linda fue a la sala y se sentó en su silla favorita, la que Aaron había dicho una vez que desentonaba con la decoración. Miró el espacio, aún iluminado por las historias y la luz de las velas. Sacó su diario una vez más, sin fanfarrias, solo una última línea,
Me dieron medio plato. Les di una consecuencia completa. Y esta vez no solo cerró el diario, lo archivó, no porque la historia hubiera terminado, sino porque finalmente la habían contado. Me dieron medio plato.